Señores, esto es la fe del clan. Las entrañas de mi credo. Luis Peña. Y Raúl B. Mora. Una vez más por aquí. Raúl, ¿qué tenemos para hoy? Hay un texto bíblico, Ajá, creo que el Evangelio de San Juan, no empiece tan duro, vete al paso. que dice, Pedro, ¿me amas? Ajá. Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas, sí, claro. Es decir, para el Señor, Ajá. el sentir o la voluntad de amor de Pedro hacia él Ajá, claro que sí. debe concretizarse en el gesto de apacentar, las ovejas de él. De entrar en cuidado con las ovejas. El Señor estaba diciendo, mira, no diga que me amas, sino apacienta mis ovejas. Ok. Ah, muy interesante. Vamos, porque hay que interpretarlo. Sí. Yo te pregunto a ti, Ajá. en el caso de los lefebritas, Ay, que está caliente el caso. el Papa León lo apacentó. Es muy fuerte la pregunta. Está fuerte. No, vamos a darle, vamos a intentar la darle. más ligera. Y no, primero poner en contexto. Digo, manipulé la pregunta. La acomodé el terreno para acá, date en la yugular. Sí. Hay que poner en contexto de que recientemente los lefebristas, que es una orden que se desprendió de la Iglesia Católica luego del Concilio Vaticano II, todos sabemos que el obispo Lefebvre, francés, no aceptó el Concilio Vaticano II por allá por los años 60 y luego entonces como en el 70 y algo. No, en el 88. Estás manipulando los datos. Espérate. Ok, vamos para allá. Porque yo voy a llegar ahí. Entonces él forma una orden y sigue con la misa tradicional diciendo que no estaban prohibidas. Exacto, que no estaba prohibida. Y también se pone en total desacuerdo con un documento que nosotros hemos tratado aquí sobre el ecumenismo, de cómo la iglesia dialoga con todo el que se manifiesta ser cristiano. Exacto. El ecumenismo. Entonces, Raúl me hace la pregunta por la razón de que ellos recientemente ordenaron obispos sin la autoridad del Papa, sin la autorización del Papa. Entonces, hay dos puntos. Apacentar las ovejas, podríamos decir que la estructura a nivel universal de la Iglesia Católica, con todas las dificultades que tiene, va bien. Sí. Espérate, déjame terminar la idea. No, te estoy afirmando que va bien, tranquilo. Exacto, ok. Entonces, en términos generales, la Iglesia Universal va bien. En el sentido de que, claro está, en la historia han existido varios cismas, como fue en el siglo XI, me parece, luego la Reforma Protestante en el siglo XVI, que afectaron mucho a la iglesia, porque fueron grupos muy grandes que se desprendieron. Por ejemplo, en el siglo XI los ortodoxos, la iglesia ortodoxa, eso fue muy doloroso y fue por un asunto de interpretación del credo y cosas que quizá ahora mismo no es el tema. No tuvieran en tanta discusión. Exacto. Sin embargo, hay cierta familiaridad con la iglesia ortodoxa. Inclusive la iglesia católica ha permitido que si uno está en un lugar donde solamente hay un templo ortodoxo, tú puedes participar de esa misa. Y ellos ordenan obispos, supongo. No, porque ellos tienen su estructura, su sistema aparte. Okay. Lo único que ellos tienen un sistema en que cada obispo es, podríamos decir, como administrador de su diócesis, sin estar en conexión con el patriarca, que no sucede en la Iglesia Católica, en la Iglesia Católica el Papa administra todo. Su poder a nivel universal. Exacto, y se concretiza. El de allá se quedó un poquito más simbólico. Pero entonces, ¿qué pasa con este tipo de situaciones? Cuando hay una división, existe lo que es la libertad. Porque dentro de la estructura de la iglesia, durante todos los siglos, ha funcionado muy bien lo que es la obediencia al sucesor de Pedro. También existe la persuasión. Está bien, pero escúchame. Pero también eso sucedió. Desde siempre se ha tenido una obediencia al sucesor de Pedro. Estamos hablando de una obediencia
tanto en lo doctrinal como también en lo práctico, en lo administrativo. Sí. Siempre ha habido una obediencia y eso ha permitido que la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, tenga 2000 años activa. Es la institución más antigua que existe como institución. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado con los lefebristas? Que Raúl tiene razón en el sentido de que ellos trataron de reunirse con el Papa en varias ocasiones, también con el Papa Francisco. Esa reunión y esa comunión no se dio por un tema, a mi parecer, ya eso es mi opinión personal, por un tema de que ellos no se van a acoger a la parte pastoral en obediencia que conlleva el Concilio Vaticano II. Sí. Y el Papa recientemente en una entrevista dijo, ellos no aceptan ya esos elementos fundamentales de la parte pastoral de la iglesia. Muchos quisieron criticar, no, porque eso no es doctrina, igual como tú me estabas diciendo, no, porque eso no es doctrinal, no, está bien, pero hay que tener una obediencia. Y en este mismo canal que usted está viendo ahora, usted va a ver unos episodios donde nosotros hemos hablado de cuáles fueron los frutos del Concilio Vaticano II, de cómo la iglesia abrió, se abrió al mundo y se abrió a evangelizar, no para ser transformada por el mundo, que ahí es que está la controversia. No, se abrió a evangelizar el mundo. Se abrió a darle participación a los laicos, que era una inquietud de más de 2000 obispos que participaron en el Concilio Vaticano II. O sea, los laicos necesitan tener una participación dentro de la iglesia más activa, porque el mismo crecimiento poblacional empezó a exigirlo. ¿Tú crees, tú estás hablando mucho ya, pero tú crees que si hubiera estado Benedicto aquí y no León, se da el cisma? Es posible que Benedicto hubiera podido manejarlo de otra forma. Porque Benedicto, es el que autoriza a realizar, primero, le quita la excomunión a los 4 obispos, que ya estaba en el 88. Podríamos decir que los obispos que se ordenaron en el 88 sin autorización del Papa, o sea, que no es la primera vez que lo hacen, son reincidentes. Sí, pero hay que aclarar que una cosa es que sean inválidos y otra cosa es que sean legítimos. Los 4 obispos son válidos. No son legítimos porque violentaban un tema del Código Canónico. Exacto, no son legítimos. Eso hay que aclararlo. Exacto. Entonces, en el 88... Igual, los de ahora son válidos. Pero no son legítimos. No son legítimos. En el 88, Juan Pablo II tuvo la misma, podríamos decir, decisión que está tomando hoy el Papa León. Bueno, si ellos quieren ir por ese camino en desobediencia, bueno, porque lo continúen. Digo, ¿y qué es pasó? otro contexto. Sí, espera, déjame terminar. ¿Y qué pasó en el 88? Que ellos quedaron excomulgados. Benedicto XVI, tratando de acercar y de tener una solución de apacentar a las ovejas. Tú pensabas que iba a ser corto el tema, va a estar largo. Tantas cosas estoy pensando en la cabeza. Le presenta a los obispos el perdón de la excomunión. Y al mismo tiempo la Iglesia Universal le hace una interpretación del Concilio Vaticano II, que Raúl y yo hemos hablado muchísimo, donde nunca se anuló el rito tridentino, la misa tradicional, nunca se anuló. Simplemente se agregó otra liturgia y ya en la misma iglesia, según la visión de Benedicto, podían subsistir el rito ordinario, que es el que nosotros conocemos, y el rito extraordinario, que es el rito de... Porque ya la misma Iglesia Católica tiene cerca de 19 ritos de cómo celebrar la liturgia. Mira, los lefebristas... No voy a decir eso, mira. Contexto de ambas situaciones. En el 88, los lefebristas gozaban del desprecio generalizado de todos los católicos. Hoy día no. Tú sabes que eso cambió, claro. Eso cambió. Reciben una admiración y tú no lo notas en las redes. Y la iglesia cometió la virtud de permitir que de los lefebristas se hagan la otra fraternidad, que en el fondo se parecen muchísimo. La única diferencia es que están superditados al Papa. Y que están en obediencia. En obediencia al Papa. Más sin embargo, en el fondo es la misma espiritualidad, por así decirlo. Y tú sabes que esa fraternidad también ha crecido muchísimo.
te dice eso a ti, que hoy día el contexto histórico de aceptación a lo tradicionalista que está representado por esas ambas fraternidades, está recibiendo mucha acogida. Hagan un experimento. Yo estoy en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, pero la otra parroquia que me queda cerca es la San Juan Bautista de la Salle. Mira, literal, Luis. Si en San Juan Bautista de la Salle me hacen un plan piloto por 3 meses y se ponen a dar misa tridentina, y en Nuestra Señora del Carmen seguimos con un nuevo orden, yo te digo que yo y muchos terminamos de aquel lado. Si tú haces ese plan, ese experimento en muchas zonas del mundo hoy día, se va a sorprender la iglesia, porque hay como un espíritu de querer volver al pasado. Hay una cosa, si tú te pones a observarlo, te das cuenta de eso. Eso por un lado. Entonces, por eso yo digo, no es lo mismo permitir que el magisterio se dé el lujo, como se odió en el 88, de que ellos ordenen sus obispos y caigan en excomunión. No es el mismo hoy día, porque esa gente tiene mucha gente que lo aprecia y lo admira. Y con el tema de que la iglesia está infiltrada, también eso ha calado en muchos católicos. Estamos aquí adentro, pero nosotros vivimos nuestro magisterio, nuestra fe católica, con ese temor, ¿ves? Si será verdad que está infiltrada por los masones, porque yo qué. Eso en muchos católicos es un hecho. Se percibe como que la iglesia está infiltrada. Entonces, en ese contexto, el magisterio debió de expresar su apacentamiento de otra forma. Fíjate, tú acabas de decir que Benedicto hubiese apacentado a Orfevrita de un modo y de una forma distinta a como el Papa León ejerció su apacentamiento de sus ovejas. Por consiguiente, en la forma y el modo de apacentar, yo puedo tener diferencia con el Papa. En ese renglón. Sí, porque efectivamente, Benedicto lo apacentó de manera diferente a él. Y de manera diferente a Juan Pablo II. Sí, pero también, Raúl, hay que tener en cuenta algo. A pesar del esfuerzo que hizo Benedicto XVI de acercamiento, sí, a pesar de ese esfuerzo, ellos siguieron creyendo y actuando en el mismo sentido. Lefebvre renegaba a Concilio Vaticano II. Esta gente nada más terminaron renegando 2 puntos de Vaticano II, tú lo sabes. De modo que hubo un avance. ¿Tú me sigues? ¿O sí o no? Sí. Tú te entretenido ese rato. No, para que una emergencia. Yo sé que es la emergencia. Pero tú me entendiste. O sea, la postura de Lefebvre en el 63 no es la misma de esta gente hoy día, con relación al concilio. Han variado la postura. Entonces, ha habido un avance, pienso yo. Entonces, mira. No, mira, la posición de, por ejemplo, de los lefebristas no ha variado. No ha variado, ¿tú crees? Yo creo no, yo no te voy a decir que soy un experto en ese mundo. Yo estoy convencido. Lo que pasa es, yo he compartido con algunos lefebristas, tú sabes que ellos están aquí en Monteplata. Es difícil hablar con ellos. No, porque sí. Es difícil hablar con ellos. Y también para ellos es difícil hablar contigo, ¿o no? No, pienso yo. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Es difícil hablar con... Lo que pasa es, Raúl, que tú y yo estamos aquí hablando sobre un tema y yo puedo decir, Raúl, en ese punto tú tienes razón. Raúl, en este no. Ellos no. Ellos en ningún punto tú tienes la razón. No, tú no tienes razón en eso. Bueno, yo con ellos nunca he hablado. Y también se ve, y tú y yo lo hemos tratado, de que por el mismo conocimiento doctrinal que ellos tienen, cuando pasan a lo pastoral, se ve como una especie de soberbia. Ok. Y ahí es que está el detalle, no es fácil. Entonces, lo que te estaba diciendo ahorita era... no será que de este lado idolatramos la pastoral y ellos no. Bueno, que ya ahí tú te estás yendo por otro lado. No. Pero te estaba diciendo que ahorita, a pesar del esfuerzo que hizo Benedicto XVI, no se concretizó una formalidad que se pudiese... Si Benedicto XVI... Estaban integrados. No, Raúl. Si se quita la comunión, que... No, espera, mira. Yo me imagino... Pero estaban todavía en condiciones irregulares.
Todavía Sí. la iglesia, Espérate, espérate. sí, pero es que- el gobierno del Papa, Ajá. espérate, que te estaba haciendo la diferencia entre el patriarca y el Papa. El gobierno del Papa es un gobierno que va así, mira, desde de la raíz hasta la punta. Entre todas las áreas, el Papa es que toma las decisiones. Sí. ¿Verdad? En esa fraternidad, el Papa no estaba tomando decisiones. O sea, que no estaban unidos. ¿Me doy a entender? ¿Me siguen, como tú dices? Sí, te estoy siguiendo. No había un entendimiento. Sí, ok, pero Ujú. ese estatus que me escribe un canonista de esto, pues yo no sé, yo no creo que en el Código de Derecho Canónico ese estatus intermedio que tú refieres esté especificado. O tú o estás excomulgado o estás en comunión. Entonces dime, legalmente, ¿estaban excomulgados o estaban en comunión? No puede haber un término intermedio porque me imagino que a nivel de Código de Derecho Canónico eso no existe, un término intermedio. Bueno, cuando Benedicto le quita la excomunión, Ya están en comunión, pienso yo. estaban en comunión pero no en obediencia. Y ahí es que está el detalle. Ahí es que está el detalle. ¿Obedecer qué? Obedecer es que si a ti te dicen, esa mata, siémbramela con la raíz hacia arriba, tú vas, aunque tú digas, no, pero eso Ok. no es correcto. La obediencia es que tú vayas y siempre la mata con la raíz para arriba. Eso es obediencia. Y si en vez de yo darte la orden de que la siembre, yo te lo sugiero, ¿Cómo? una sugerencia. ¿Cuál sería? No una orden, no lo mismo, pero en modo sugerencia, no en modo orden. Tú sabes español, ¿verdad que sí? Tú entiendes la diferencia entre una sugerencia y una orden. Está bien, una sugerencia. Vaticano II, ¿da orden o sugiere? Sugiere. Pero ¿qué pasa? Si yo no obedezco lo que se me sugiere, esto es desobediencia. Pero espérate. Porque son sugerencias, es el español que hay que dominarlo. No, pero espérate. Ahí te equivocas. Vamos a ver, ¿Por qué? demuéstrame que estoy equivocado. Exacto. Mira, me recordaste a Charlie Kirk que decía así, demuéstrame que estoy equivocado. ¿Qué está pasando ahí? El Vaticano II da sugerencias, pero luego salen decretos de esa sugerencia. ¿Impartido por quién? Los decretos. Dime tú, impartido, pero respóndeme tú. Impartido por el Papa. No puede. Espérate, porque Y ya. nos metimos en un tema que ni tú y yo dominamos. Pero está bien. Ya después que el Vaticano II hace sugerencias y el Papa acepta esas sugerencias y hace los decretos y transforma todo lo que hay que transformar, ya está bajo la autoridad del Papa. Y entonces sí, ya el que desobedezca a esos decretos, entonces está en desobediencia. Porque el mismo documento del ecumenismo es un decreto. Es un decreto. Que le leímos aquí en uno de los episodios de lo que No recuerdo bien si es un decreto. Sí, es un decreto. Es un decreto. Que por eso no lo encontrábamos. ¿No te acuerdas? Que yo te dije, Raúl, lo que pasa es que es un decreto, no es una constitución. Ya. Tú me diste un dato que yo estaba estudiando. No es verdad. no, porque ya hay un decreto. Bueno, había que ver si Miren, un decreto. Yo tengo que decir algo, mira, Raúl, yo tengo que decir algo. ¿Un decreto es una orden? Sí, no, ya está firmado por el Papa, ya. No. Es Voy a una pregunta. Sí, una orden. Una Porque orden. te digo, o sea, cuando mi jefe me sugiere algo, no me está dando una orden, me está dando una sugerencia. Sí, pero ya Y en el español mío, pero tú tienes que decirme, mira, esto es una orden, esto es una sugerencia. Cuando tu jefe hace una carta firmada y sellada y la manda a Recursos Humanos, es una orden. Y eso es para similar a lo que se hizo. Entonces, espera, déjame decirte una cosa. Eso yo voy a investigar bien hoy. Sí, investígalo. Y si alguien nos puede ayudar, nos pone en los me escriba comentarios. por ahí. Exacto. La realidad es que el ser humano es muy complejo. Jesucristo instauró su iglesia para que fuera una. Y desde el principio empezaron las divisiones. Desde el principio. Tú puedes decir, no, que el maligno entró a la cola, pudiera ser, pero no, es que el mismo ser humano en sí mismo. Tú le ves la cara a todos los sacerdotes. Yo me puse a verlo. Ajá. Estaba tensa, la cara estaba tensa, Sí, sí. Tú ves los perfiles, la imagen ellos así. hacen su cosa muy No. Una cosa es que estén solemnes. Otra cosa es como que estamos haciendo algo consciente de lo que está pasando y de las repercusiones que era como que y le cambiaba el rostro. O sea, un rostro hasta de amargura. Bueno, mira, una vez. Pero déjame terminar la idea. Dale la idea. No, lo que quería dejar dicho es que el ser humano es muy complejo y desde que nuestro Señor Jesucristo dijo que fueran uno, como el Padre y Él eran uno, desde ese mismo momento empezaron las divisiones.
Y en todas las épocas vamos a tener situaciones de divisiones. En este momento se está utilizando la palabra cisma, que yo creo que es exagerado porque la Grey no es tan grande de los lefebristas, no es que sea tan grande, o sea, la comunidad de los lefebristas. Obviamente hay algo solapado y que también un cardenal lo dijo, algo que tú estabas diciendo, y es que si el interés por la misa tradicional es genuino y está en crecimiento, muchos fieles católicos que estén alrededor de estas órdenes van a preferir ir a esas misas. Eso sí puede ser un peligro. Pero el Papa tiene... Que no es peligro. ¿Eh? Digo, si van a la de la comunidad de San Pedro, no. Sí, pero sí puede representar, porque entonces ya ahí estarían entrando también en una especie de desobediencia pastoral. Sí, también. Vuelvo y repetir, pastoral. No, si van a la de la comunidad de San Pedro, no. Si van a la San Pío, sí. Porque lo que están excomulgados son los San Pío. No, yo sé, claro. Okay. Esto está clarísimo. Ahora dime qué es lo que te iba a decir. No, mira. Qué cosa. Una vez está el Sanedrín judío en su aposento reunido. Y todos conjuntamente tienen una visión, una salsa ardiendo que le habla. Y le da una orden ahí, de la salsa ardiendo. O sea que la salsa ardiendo es Dios hablándole. Eso fue en época, no en época de Moisés, sino en época de Cristo. Es un cuento para yo darte una idea. Y reciben una orden de Dios a través de la salsa ardiendo. Digo que dijeron ellos que no, porque la ley de Dios dice otra cosa distinta. ¿No entendiste? El mismo Dios baja como salsa ardiendo. Y los buenos pendejos superditan la voz de Dios. La voz de Dios. A la ley. Entonces, ¿cómo tú extrapolas lo que está pasando? Mírame. En una casa, en una familia, el papá que es autoridad y la mamá que es amor y vaina ahí. ¿Entiendes? De repente el hijo rompe con las reglas del hogar. Y el papá, en sentido general y de manera psicológica, ofende porque será ofendido su autoridad. Y el hijo se va de la casa. Y el papá no sale detrás de él. Porque él dice, como papá, han ofendido mi autoridad. Pero la mamá, que psicológicamente es distinta, no le importa la ley. Le importa la ley. Va detrás de su hijo. ¿Tú me entiendes? ¿Y la iglesia madre? Ahí que voy. Aunque la iglesia madre, regida por un hombre macho masculino. Pero tú estás infiriendo que la iglesia no hizo nada. Espérate, ahí donde voy. A veces ese hombre macho masculino tiene que tener el discernimiento de comportarse como madre en un momento y comportarse como padre en otro. Pero yo entiendo que en este momento histórico debió mandar el código canónico, echarlo a un lado, como la madre en el hogar, y ir detrás de sus hijos. Pero tú estás infiriendo que no se hizo. Porque también, pero déjame terminar la idea. Porque si resulta que en ese mismo ejemplo voy a hablar, la madre dice, déjame ir a hablar con mi hijo. Y va y habla con el hijo que ya tiene, inclusive, hasta una habitacioncita donde se va a quedar ya fuera de la casa. Y la madre va y le dijo, mi hijo, ven, vuelve a casa. Vamos a resolverlo. Yo voy a hablar con tu papá, no te preocupes. Exacto. Ven, vuelve a casa. Y el hijo dice, no, yo me quedo aquí. ¿Qué puede hacer la madre? Sí, lo que pasa es, mírame, lo que pasa es que en este caso, la madre no fue. Que tú sepas. No como que tú sepas, la nota de la prensa. ¿En qué momento el magisterio llamó, mira, óyeme, Raúl, tú lo tienes que tener por seguro. Mediáticamente no se vio, pero eso es una preocupación, un dolor de cabeza. ¿Tú crees que eso no lo se abordó? Mírame, no, te voy a decir cómo yo hubiese manejado la cosa. Yo siendo el Papa. Tú siendo el Papa. Sí, yo siendo el Papa. Yo suspendo toda actividad. Y fulano, no venga tú aquí, yo voy donde ti. Suspendo tú y me aparezco allá. Vamos a conversar. Como lo haría, como tú acabas de narrar, que lo haría una madre. Va donde está viviendo, pues tú lo acabas de narrar. Tú no acabas de narrar. El padre no es padre, que venga aquí a pedir perdón. Con su orgullo allá el padre. Así que se dan los dramas familiares.
Y la madre suelta todo el código familiar, lo echa a un lado, lo tira en la basura y arranca pan de su hijo, donde está viviendo su hijo, fuera de la cámara. Y comienza a catequizarlo con relación a la familia. Mira, papá, él te ama. Y comienza a convencerlo con consentimiento materno. Ese es mi punto. Yo entiendo que el magisterio no se manejó con sentimiento paterno de autoridad y no se manejó con sentimiento materno de maternidad. Con unos hijos que están a punto de perderse. Yo hago todo lo imposible para que eso no se dé. Sí. Que yo, de mi perspectiva, noté que no se dio. Tú me tienes que demostrar que se dio. Sí, bueno, sí. Bueno, ahora, mandar cartas por los medios de comunicación. Antes de esas cartas, esas cartas son las formalizaciones. Hubieron conversaciones. Ojalá yo esté equivocado. Hubieron conversaciones. Quizá. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, es difícil conversar con los ellos están muy ellos cerrados. siempre alegaron que querían hablar. No sé si era entonces de la boca para afuera. Pero hablar ahora, que tú quites el Vaticano II, que tú lo quites. Ok, vamos a suponer un ejemplo. Tú eres el Papa y viene un lefebvriano. Mi condición para yo quedarme en la iglesia es que tú desconozcas el Vaticano II. ¿Qué tú haces, Raúl? No, dime tú qué tú haces. Sí, pues espérate. Pero óyeme. Ah, no te gusta la No, te voy a decir lo que yo hago. Ok. Tú te... Espera, se me está poquito esto. Okay. Tu condición es esa. Ok, sigue con tu postura. Toma mi orden. Ordena a tus 4 obispos. Y sigue con tu postura ahí. Adversa, pero sigue dentro en comunión. No están desde el 88, ponme atención porque es donde voy, desde el 88 cuando le quitan la excomunión. No están en comunión y criticando a Vaticano II. Desde siempre. No es criticándolo, es no aceptándolo. Porque una cosa es tú criticar una cosa y tú estar superditado a eso. Okay. Pero otra cosa es tú decir, eso es nulo. ¿Cómo tú vas a decir eso, hermano? Ok, está bien, todo está bien. No están negando un dogma, siempre te lo estoy diciendo, no están negando un dogma. Pero desde el 88... Una decisión pastoral. Desde el 88 están negando eso. Y se le ha quitado la comunión. Bueno, entonces te que un solo obispo, 2 obispos, están viejos ya. ¿Tú quieres que te ordene 4 más? Ok, te autorizo. Y sigue con tu postura. Yo como magisterio hubiese dado mi brazo a torcer. Y no permitir que un cisma en época de las redes sociales. Eso es peligroso. Es que a mí me está dando vergüenza. Yo no le paso por el lado al evangélico. Porque me está dando vergüenza. Mira, ustedes siguen repitiendo los mismos errores de siempre. De cismático, todo el mundazo ahí. Y no hacen nada por resolver la situación. Me da vergüenza a mí eso. Bueno, señor. Yo no me voy a meter la cara, de verdad que no. Si a mí un lefebrita, si un hermano lefebrita viene donde mí, yo le escucho y le doy un abrazo. Digo, mira, yo reconozco que no te trataron bien, pero yo no puedo maldecir a mi madre, que es tu misma madre, por ti. ¿Verdad? Yo me caí en el gancho. Yo sigo sujeto al Papa. Yo creo que... pero yo como Papa soy diferente. Lo que hemos tratado Raúl y yo aquí es parecido a las mismas conversaciones que tienen los lefebristas con la iglesia, que van y vienen, argumento para allá, argumento para acá, y nos llevan a un feliz término. ¿Qué cosa? Nosotros como fieles católicos debemos orar por esta situación. A partir de hoy, diálogo ecuménico con los lefebristas. Santo Dios. Como estamos con los ortodoxos. Diálogo ecuménico. Un diálogo ecuménico. Eso se puede haber evitado. Sí. Vamos nosotros a mantenernos en oración porque la verdad toda división afecta a la iglesia. Precisamente un documento del Vaticano II, ahora se me escapa el nombre porque siempre teníamos problemas para pronunciarlo. ¿Te acuerdas del decreto donde dice que la división entre cristianos repugna a nuestro Señor Jesucristo? Obviamente, porque el Señor lo que quería es que fuéramos uno, como lo dice su palabra. Entonces, yo voy a investigar eso, que es un decreto a nivel teológico, diccionario teológico, que es un decreto. ¿Y si se puede desobedecer? No, para ver qué sentido le da el magisterio al término decreto. Porque voy te digo, o sea, lo mío es el español. Yo como veo Vaticano II y todos los cambios de la liturgia son sugerencias. Lo leí. Claro. Entonces, si son sugerencias, no son órdenes. Claro. Entonces, para mí el español es muy específico con cada término. Si son sugerencias,
no me obliga a obedecerla porque son sugerencias. Claro, Ahora, claro, tú quieres que yo obedezca, dámela como una orden, claro. que es muy distinto. Bueno, pues Señores, nada, señores. Esto fue la fe del clan. Esto ha sido la fe del clan, Las las entrañas entrañas de de mi mi credo. Bendiciones para todos. Dale. Dale.